Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la medición de la resistencia eléctrica por comparación de tensiones. Ese es el método. Directamente vamos a mostrar el circuito que se va a utilizar para medir el valor de esta resistencia RX desconocida, valor en ohm. Vemos que vamos a utilizar todos estos artefactos que están conectados en serie y vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Lo primero obviamente es una fuente de tensión, en donde la tensión que entrega esa fuente la vamos a denominar con la letra U. En otros casos lo hemos hecho con la letra B, es indistinto. Después tenemos una resistencia variable que va a ayudarme a controlar el flujo de corriente que pasa por todo el circuito, y bueno, junto con el amperímetro que va a medirme esa corriente para que yo pueda ajustar esta resistencia. Después tenemos un contacto que lo único que hace es cerrar el circuito para que comience a funcionar. Después una resistencia patrón, que tiene que ser un valor de resistencia conocido por el usuario y que tiene que ser comparable con el valor de la resistencia desconocida, que es esta última, y es el objetivo que queremos medir. Lo que hacemos es, con un voltímetro, medir el voltaje que consume la resistencia patrón y también medir el voltaje que consume la resistencia RX. A esos voltajes lo denominamos UP para la resistencia patrón y UX para la resistencia desconocida. Entonces, también tenemos que recordar que la corriente es una sola en todo el circuito porque es un circuito serie. Ahora sí, ya que tenemos todos los datos, podemos plantear las ecuaciones. Podemos decir que la caída de tensión que hay en la resistencia desconocida es I por el valor de esa resistencia. Esta ecuación proviene de la ley de Ohm. La ley de Ohm la tenemos escrita acá a la derecha. Sabemos que nos dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces, si yo la resistencia la paso multiplicando, siempre me va a quedar que la tensión es corriente por resistencia. Entonces la tensión UX que mide este voltímetro es la corriente del circuito por la resistencia RX. Aplicamos lo mismo para la resistencia patrón. Decimos que la tensión UP que mide este voltímetro, que es de la resistencia patrón, es la corriente por la resistencia RP. Luego simplemente lo que hay que hacer es dividir la tensión UX sobre la tensión UP. Como vemos acá, UX sobre UP. Lo que nos va a dar la siguiente igualdad va a ser I por RX sobre I por RP. Luego simplificamos las corrientes porque es la misma, es una sola y es la misma para todo el circuito. Y nos va a quedar esta relación entre las tensiones medidas, las dos tensiones medidas por el voltímetro, y las dos resistencias que tenemos, la patrón y la incógnita. Como pueden ver, la única incógnita acá es RX. Este valor de tensión me lo entrega este voltímetro, este valor de tensión me lo entrega este otro voltímetro. El valor de la resistencia patrón tiene que ser conocido, puesto por el usuario. Lo único que hacemos es la resistencia patrón que está dividiendo, pasarla multiplicando, y de esa manera tenemos la expresión para calcular la resistencia desconocida a partir de todos datos del circuito que planteamos aquí a la izquierda. Es un circuito bastante sencillo y es un tema bastante sencillo porque los valores para calcular RX son todos valores conocidos o medidos. Bueno, este método se utiliza fundamentalmente para resistencias pequeñas. Acá tenemos el orden que es 10 a la menos 4 miliohm hasta las decenas de ohm. También es importante recalcar que la resistencia que tiene este voltímetro tiene que ser elevada con respecto a la resistencia patrón y obviamente también a la resistencia RX. Esto es porque la corriente que vemos acá, cuando llega a este nodo, se divide para ir hacia el voltímetro o seguir la línea principal de las dos resistencias. Entonces, si la resistencia de este voltímetro es elevada, muy poca corriente va a circular por la rama del voltímetro y la mayoría va a circular por esta rama principal. Es porque la corriente, digamos, siempre elige el camino con menor resistencia, por eso se dice que la corriente es floja. Y bueno, por eso la consideración de una resistencia elevada para el voltímetro. Obviamente podemos saber esto porque la resistencia patrón la elige el usuario. Y como se había planteado al principio de este circuito, la resistencia patrón tiene que ser comparada con la resistencia RX, es decir, tienen que tener valores más o menos en el mismo orden de magnitud, y que para que no ocurra lo mismo cuando conectemos el voltímetro acá en esta resistencia desconocida. Bien, eso sería todo para entender cómo funciona el método.
Recuerden que simplemente para calcular una resistencia desconocida que está conectada en serie con todos estos artefactos, vamos a necesitar las lecturas del voltímetro en las dos resistencias, RP y RX, y el valor de RP, como dije un montón de veces, el valor de resistencia elegido por el usuario. Es un tema bastante sencillo, ya que las ecuaciones son bastante simples y solo se utiliza la ley de Ohm para resolver. Así que eso sería todo para este circuito y para este tema. Ya queda cerrado cómo medir resistencia eléctrica por comparación de tensiones.